Capítulo 6. Escaramuza. En una de las dependencias de la residencia del margrave de Lune, había un invitado inusual. Este invitado, aunque originario de Lune, ahora vivía en la capital, y su antigua casa estaba ocupada por otra persona. Por eso, se alojaba en una dependencia de la residencia del margrave. Claro, esta ubicación era la más conveniente para el trabajo que le habían encargado tanto el príncipe heredero como el margrave de Lune. De hecho, esa misión era algo que, incluso mirando en todo el reino o en los países centrales, solo él podría realizar. Por eso, el barón Kenneth Hallward había venido desde la capital hasta Lune. Sin embargo, mientras Kenneth estaba allí, un mensajero enviado por su padre, quien actuaba como administrador del feudo, llegó con una carta. Esto es. Kenneth frunció el ceño después de leerla. Era algo que no podía ignorarse. Aunque entendía que no podía dejarlo pasar, no se le ocurría de inmediato cómo manejarlo. ¿Jefe? Al ver a Kenneth leyendo la carta con el ceño fruncido, Raden, su subordinado y mano derecha, preguntó. Raden, saldré un momento. Si alguien pregunta, diles que fui a resolver un problema en el feudo. Dicho esto, Kenneth Hallward salió de la dependencia. Diamante Negro. En la ciudad de Lune, había una posada de primera clase llamada Golden Wave Inn. Allí, un grupo de aventureros de rango A con base en Lune solía hospedarse. Su líder, Abel, un espadachín de rango a menudo leía libros en el comedor. Hoy también estaba leyendo cuando un alquimista lo saludó. Este alquimista no manipulaba magia de agua. Kenneth, ¿qué haces aquí? ¿No estás en la capital? Sí, vine por trabajo al palacio del señor Margrave. Tengo algo sobre lo que quiero consultarte. Abel se sorprendió al ver a Kenneth aparecer de repente. Es cierto que Abel era un aventurero de rango y uno de los mejores espadachines del reino de Nickley, pero no era noble. Por otro lado, Kenneth Hallward, quien lo saludó, aunque recientemente nombrado, era un varón legítimo, es decir, un noble. A pesar de sus diferentes estatus, ambos eran miembros del grupo de bebedores. Alianza de segundos hijos en la capital. Por esa relación, Kenneth vino a consultarle. Abel leyó la carta que Kenneth le entregó. Un wyvern apareció cerca de tu feudo. Esta carta es de tu padre, el administrador del feudo. Así es. Si fuera un problema común, no me consultarían, mi padre y madre liderarían la solución desde el feudo. Incluso si se hiciera una solicitud al gremio, solo recibiría un informe posterior. Pero un wyvern requiere una gran expedición de exterminio. De momento, parece que solo han visto al wyvern. Así que es una consulta sobre qué hacer. Kenneth asintió ante la confirmación de Abel y explicó la situación. Si hubiera víctimas visibles, ya habría solicitado una expedición de exterminio sin dudarlo. Pero por ahora, no había daños visibles. Un feudo en el reino puede considerarse como una villa asociada al título de barón. Una villa donde viven decenas de familias. En estos feudos, se recomienda tener una guardia, pero en realidad, casi nunca hay nadie. Si lo hay, son pocas personas, y su función está más relacionada con el mantenimiento del orden que con la eliminación de monstruos fuertes. En términos modernos de la Tierra, sería como un oficial rural. Sé que una expedición para exterminar un wyvern requiere al menos 20 aventureros de rango C o superior, con muchos magos. Es imposible reunir eso en un feudo. Se tendría que pedir ayuda al gremio de una ciudad cercana, pero incluso organizarlo llevaría tiempo. Kenneth habló con el ceño fruncido. Incluso reuniendo más de 20 aventureros de rango C o superior, habría muchas bajas. Eso es lo que significa una expedición contra un wyvern. Por eso, Kenneth sabía que los aventureros a menudo dudaban en aceptar tales misiones. Y sus padres, quienes administraban el feudo, también lo sabían. Por eso enviaron la carta pidiendo consejo a Kenneth. Así que, recuerdo que hace poco también apareció un wyvern en el sur. Un grupo de conocidos que pasaba por ahí lo derrotó, creo. Eso fue en Azone, el pueblo al norte de nuestro feudo. ¿En serio?
Abel se sorprendió ante la respuesta de Kenneth. Originalmente, mis padres recibieron quejas de azones sobre ovejas y vacas desaparecidas. Entonces, enviamos una solicitud de exploración al gremio de aventureros de Acray desde nuestro feudo. El señor de Azón es difícil de contactar normalmente. Al final, resultó que el Wyvern era la causa. Ya sabes, esos tipos comen cualquier cosa cuando tienen hambre y son muy agresivos. Definitivamente deberíamos hacer algo antes de que haya víctimas humanas. Ante la explicación de Kenneth, Abel también pensó que era mejor actuar rápido. Y entonces, se le ocurrió una idea. Kenneth, tengo una buena idea. Acompáñame un momento. Los dos salieron de la ciudad de Luna y caminaron un rato. Frente a ellos, había una granja próspera. ¿No es esta? Sí, es la antigua casa de Kenneth. Kenneth mostró una expresión nostálgica mientras Abel sonreía y asentía. Luego, golpearon fuertemente la puerta más a la derecha de las tres que había en la entrada. Adelante. Se escuchó una voz desde adentro. Permiso. Con su permiso. Abel y Kenneth abrieron la puerta y entraron. Vaya, qué nostalgia. Kenneth miró alrededor de la casa. El nuevo dueño había comprado muebles nuevos, pero algunos de los que Kenneth usaba antes seguían allí. ¿Abel y Kenneth? El dueño, RY, salió del fondo y exclamó sorprendido. Abel era comprensible, venía con bastante frecuencia a jugar. Pero Kenneth era la primera vez. También tenía sentido. El barón Kenneth Hallward era un alquimista del Centro Real de Alquimia en la capital. Además, era un genio alquimista considerado un tesoro nacional. No abandonaba la capital tan fácilmente. Recientemente, RY había visto en el laboratorio los golems artificiales capturados de la Federación. ¿Y ahora estaba aquí? Sin embargo, algo hizo clic en la mente de RY. Kenneth, seguro que Abel te llamó. Probablemente te dijo algo como, ya soy un aventurero de rango A, así que tráeme algún regalo. ¡Qué espada tan arrogante! Claro que no. Además, llamarme desde la capital, eso es simplemente absurdo. Abel es un espadachín absurdo, así que es posible. No lo es. Abel negó rotundamente la afirmación de RY, mientras Kenneth reía entre dientes. Yo también acabo de enterarme de que Kenneth está en Lune. Mira, la única persona que puede resolver el problema de Kenneth eres tú, RY. Yo. Solo RY. Abel habló, y tanto RY como Kenneth inclinaron la cabeza, confundidos. Diamante negro. Entiendo, exterminio de Wyverns. Cierto, si es eso, no hay nadie más adecuado que yo. ¿En serio? RY sintió con aire importante, y Kenneth se sorprendió. Aunque la actitud de RY deja algo que desear, ciertamente, es bueno exterminando Wyverns. Pero Kenneth, esto debe quedar en secreto. ¿Secreto? Abel lo mencionó casualmente, y Kenneth inclinó la cabeza, confundido. Exacto. Kenneth, no debes contarle esto a nadie más. Guárdalo en el fondo de tu corazón. Sí. RY se acercó con una expresión seria, y Kenneth asintió bajo la presión. Aunque no entendía del todo qué parte era secreta, asintió de todos modos. Después de asegurar el silencio de Kenneth, RY recordó algo. Por cierto, Amon voló en el aire durante un exterminio de Wyverns, ¿recuerdas? Ese fue el caso del que hablábamos, el pueblo de Azone al norte del feudo. ¿Voló en el aire? RY recordó el vuelo de Amon, Abel lo explicó, y Kenneth volvió a inclinar la cabeza. ¿Sabías, Kenneth? Los espadachines modernos pueden volar en el aire y derrotar Wyverns. Increíble, ¿es magia de viento o algún artefacto alquímico desconocido? No, es pura fuerza humana. RY deliberadamente provocó una interpretación errónea, Kenneth se sorprendió, y Abel declaró la verdad. Así es, Amon había volado gracias a Goriki de Six Flowers,
quien lo lanzó con sus piernas. Sin duda, fue un vuelo humano. En fin, no te preocupes, Kenneth. Abel y yo nos encargaremos del Wyvern. Puedes esperar tranquilo. Gracias. RY habló con firmeza, y Kenneth agradeció con entusiasmo. Sin embargo, un espadachín inclinó la cabeza. ¿Yo también? Creo que no soy necesario. El murmullo de Abel no llegó a los oídos de los otros dos. Diamante negro. Yo detendré al Wyvern y Abel dará el golpe final. Así hemos hecho exterminios de Wyverns antes, ¿ya lo olvidaste? RY sacudió la cabeza incrédulo. Los dos habían cazado Wyverns masivamente mientras se movían del bosque rondo a la ciudad de Lune. No, en la cordillera de Malefic lo hicimos así. Pero, pensándolo bien, sería más fácil si RY terminara con magia en lugar de que yo diera el golpe final. Abel siempre piensa en comer gratis. Deberías ofrecerte voluntario más a menudo. No quiero escuchar eso de alguien que se esconde en casa y ni siquiera va al gremio. RY argumentó, y Abel lo contradijo directamente. Así discutían mientras ya se dirigían hacia Zone, el pueblo vecino al feudo de Kenneth, pasando por Akrai. Azone, originalmente un punto de relevo para el suministro agrícola a la gran ciudad del sur, Azone, era bastante grande. Sin embargo, había sido devastado por los Wyverns, aunque finalmente fueron eliminados por Room 10 y Six Flowers. Ahora, todavía estaba en proceso de recuperación. Escuché que había buenos alojamientos en el pueblo, pero parece que los Wyverns lo golpearon duro. Así es. Pero aún así, RY notó que, a pesar de la difícil situación del pueblo, las caras de las personas trabajando en la reconstrucción no eran sombrías. Se animaban mutuamente, incluso con sonrisas, avanzando hacia el futuro. Seguro que este pueblo estará bien. RY habló con convicción y asintió firmemente. Abel, entendiendo lo que RY quería decir, asintió en silencio y continuó: las posadas locales aún no están listas para recibir huéspedes, qué lástima. Los dos decidieron no quedarse en Azone. Diamante negro. El feudo de Kenneth Hayuar se llamaba Mochu Mochi y sus padres vivían allí como administradores, junto con los aldeanos. Mochu Mochi. Suena delicioso. ¿Qué significa eso? RY expresó su opinión sincera, y Abel sacudió la cabeza, confundido. En mi tierra natal, hay un dicho: el nombre refleja la naturaleza. Seguro que la comida de Mochu Mochi es deliciosa y esponjosa. ¿Esponjoso? No entiendo. Quizás en el reino de Nickley no había mochi. Al menos, Abel parecía no saberlo. Azone y Mochu Mochi eran pueblos vecinos, separados por una pequeña colina y un bosque. Caminando, se llegaba en una hora. Cuando los dos se acercaron a Mochu Mochi, escucharon voces infantiles gritando: vinieron. La noticia de su llegada ya había sido transmitida por Kenneth, el señor del feudo. Un pueblo pacífico. Pero ¿saben que han visto un Wyvern cerca? Ante la observación de RY, Abel inclinó la cabeza, intrigado. La pareja de ancianos que los recibió respondió a la pregunta de Abel. Bienvenidos. Soy Brandon Hayuard, el administrador del feudo. Y yo soy Dahlia, su esposa. Hemos oído hablar de ustedes por nuestro hijo. Son amigos y aventureros de renombre en el reino. Estamos muy contentos de que personas tan impresionantes hayan venido. Caray, fue una buena idea consultar esto, ¿verdad? Así es. Como siempre, Kenneth es un hijo del que podemos estar orgullosos. Los padres de Kenneth agradecieron a los dos y elogiaron a su hijo frente a terceros. Es importante elogiar a los hijos en público, especialmente cuando están presentes amigos de ellos. Padre, madre, déjenlo en nuestras manos. No decepcionaremos a Kenneth. RY sonrió y aceptó la tarea, mientras Abel permanecía en silencio pero asentía. Por favor, adelante. Gracias. Los dos fueron llevados al edificio principal del feudo y se les ofreció té.
Junto con el té, había pequeñas bolas de masa del tamaño de un pulgar. Tal vez servían como acompañamiento. ¡Qué delicioso! Esta dulzura combina perfectamente con el té. Nos alegra que te guste. RY elogió con una sonrisa, y Dahlia, la madre de Kenneth, sonrió feliz. Mientras tanto, Abel y Brandon intercambiaban conversaciones prácticas. Así que este Wyvern es más grande que el de Asone, ¿eh? Así es. Después de enviar la carta a Kenneth, alguien en Asone confirmó que este Wyvern es más grande. Ya veo. El de Asone era uno joven, pero este parece ser un adulto. ¿Nos guiarán al lugar donde está? Sí. Mañana, el capitán de la guardia nos llevará. Esa noche, los dos se alojaron en el edificio principal del feudo. Aunque se llamaba Palacio del Señor, en realidad no era más que una casa un poco más grande. Del mismo tamaño que la casa de RY en Lune, la que este matrimonio había habitado anteriormente. No se comparaba con la residencia del margrave de Lune. Pero gracias a los cuidados del lugar, la comida casera y la calidez de los anfitriones, tanto RY como Abel pudieron descansar cómodamente. A la mañana siguiente, después del desayuno, fueron presentados al capitán de la guardia. Soy el capitán de la guardia, Yuru. El joven Yuru, probablemente de unos 20 años, fue presentado a los dos. Abel mantuvo su expresión neutral, pero notó el cambio en la expresión de RY. Yuru sonrió amargamente y dijo: La milicia del barón Hayuar solo tiene 2 miembros, incluyéndome a mí. Y el otro se retirará este año. Vaya. Bueno, los varones con un solo feudo son todos más o menos iguales. RY se sorprendió, y Abel añadió detalles. Aunque, en términos modernos de la Tierra, también existían policías o médicos asignados solos en islas remotas. Pensándolo así, no era tan extraño. RY decidió pensar en ello de esa manera a la fuerza. Desde lejos, una voz se escuchó. Yuru, llévate el almuerzo. Ah, voy a buscarlo. Yuru corrió apresurado hacia la voz. La milicia del barón, jóvenes locales. Los nobles superiores, como los condes, son completamente diferentes. Una sola guardia. Justo como una guardia perdida contra un wyvern perdido. ¿Qué tipo de historia es esa? RY lanzó un comentario que sonaba como el título de una novela, y Abel intervino con precisión. Abel era un hombre capaz. Con el almuerzo preparado por la madre del capitán Yuru, los 3 se dirigieron al lugar donde estaba el wyvern. El destino era un valle a unas 2 horas de camino del pueblo. Pero antes de llegar, vieron al wyvern volando. Está volando tranquilamente. Nos ahorró la molestia de buscarlo. ¿Qué tamaño tiene? Como dijeron ayer, es un adulto. RY preguntó, y Abel respondió. Generalmente, los wyverns perdidos son jóvenes. Así que es muy raro encontrar un wyvern adulto tan lejos de su área de distribución. ¿Este lugar está lejos del área de distribución de los wyverns? Así es. Bastante lejos. Abel visualizó un mapa mental del reino y respondió. Ver wyverns cerca de Akrai no era común. Por cierto, Kenneth. El barón Hayuard no especificó cómo debíamos matarlo. Sí, no se mencionó nada sobre eso. Además. Abel confirmó, y Yuru negó con la cabeza. Luego, miró de reojo al wyvern. ¿Realmente, ustedes dos solos harán esto? Yuru parecía reflexionar sobre la realidad de lo que planeaban. Normalmente, exterminar un wyvern requería reunir a muchas personas, con bajas inevitables. ¿Y ellos lo harían solo 2? Tranquilo, estará bien. Normalmente, se presenta el ojo derecho del wyvern como prueba de exterminio, pero como esta vez no es una solicitud del gremio, nos bastará con que Yuru sea el testigo. Supongo que sí. Bueno, no sé mucho, pero primero derribémoslo. Ese sí. Y Cicle lance 4. Cuando RY invocó,
4 enormes lanzas de hielo generadas en el cielo atravesaron las alas del Wyvern y lo clavaron al suelo. ¿Bien? Como siempre, algo irracional. Parece que el Wyvern no tiene una barrera de viento, ¿no? ¿Es más normal que un espadachín volador? Sí, pero volar es irracional. Primero, los humanos no pueden volar. Ni siquiera los espadachines. Abel miró a RY de reojo. Sus ojos brillaron, o al menos eso pareció. Abel, eso es una ignorancia extrema. En el mundo, existe una técnica llamada carga de ruptura. ¿Qué? ¿Eso viejo? ¿Te refieres a la táctica romántica que mencionaste antes? ¿Romántica? ¿Qué forma de hablar es esa? RY sintió la amargura de no ser comprendido. El mundo es frío, y la vida es cruel. Pero no se rendiría. Está bien, abriré tus ojos a la ignorancia, Abel, observa bien. RY sacó a Murasame de su vaina y generó una hoja. Entonces invocó. Avatar. De inmediato, 2 copias de RY aparecieron a su lado. Eran clones. ¿Qué? Abel quedó sin palabras. Pero eso no fue todo. Icycle Lance Sower, Waterjet Sraste. Desde RY y sus 2 clones, innumerables lanzas de hielo se dispararon hacia el Wyvern caído. Simultáneamente, chorros de agua emergieron de la espalda de los 3 RY, impulsándolos hacia adelante a la misma velocidad que las lanzas. El impacto de las lanzas y los golpes de los 3 RY ocurrieron en un instante, y todo terminó rápidamente. Lo que quedó fue el cadáver del Wyvern, atravesado por innumerables lanzas de hielo y decapitado. Avatar seguido de Icycle Lance Sower y la carga impulsada por Waterjet. Esta es la versión de mago de agua de carga de ruptura. RY explicó con una expresión bastante satisfecha. Pero Abel seguía paralizado incluso después de la explicación. ¿Abel? RY esperaba una reacción de asombro, pero ante la falta de respuesta, volvió a preguntar. Lo siento, creo que estaba soñando, ¿qué sueño? Seguro que RY es un mago excepcional, pero ¿un asalto desde clones? No, imposible. Decidí fingir que no vi nada. Abel selló un pacto secreto consigo mismo. Aunque, al ver el cadáver del Wyvern frente a él, no podía negar la realidad. Solo podía comentar algo al respecto. Las lanzas de hielo de RY realmente ignoran la barrera de viento del Wyvern. Eran las mismas palabras de antes, pero no importaba. Abel está ignorando deliberadamente carga de ruptura. Las lanzas de hielo de RY ignoran la barrera de viento del Wyvern. RY lamentó la frialdad de Abel, quien repitió sus palabras siguiendo su pacto secreto. Finalmente, RY decidió seguirle la corriente. A pesar de todo, era un buen tipo. El Wyvern había desplegado su barrera de viento, pero tanto las lanzas de hielo que lo derribaron como las posteriores lo atravesaron sin problemas. Creo que es porque, en comparación con la magia de otros magos, mis lanzas de hielo tienen movimiento uniformemente acelerado. Movimiento, uniforme. Decir, balas versus misiles, no te ayudará. Verás, la barrera de viento no emite viento continuamente desde la superficie del Wyvern, ¿verdad? Así parece. Abel también conocía la teoría de la barrera de viento. La mayoría de los hechizos mágicos lanzados con cantos otorgan impulso solo en el momento de ser lanzados. Es como un arco y flecha. La flecha recibe impulso solo al ser disparada, y luego sigue volando por inercia, ¿no? Cierto. Pero con eso, la resistencia constante del viento opuesto eventualmente elimina el impulso. Mis lanzas, en cambio, siguen acelerando después de ser lanzadas. Es como sostener una lanza y correr hacia el enemigo. Aunque sople un poco de viento, seguirán avanzando. Creo que esa es la diferencia. Entiendo. Más o menos. El concepto de movimiento uniformemente acelerado lo recordaba de las clases de ciencias. Agradeció haber prestado atención. Aunque, claro,
la teoría de R. sobre la magia cantada probablemente era solo una suposición. Algún día, si tenía la oportunidad, quería preguntarle a Shinzo qué creó la magia cantada en los países centrales. De todas formas, crear toda la magia cantada. Shinzo es increíble. Las numerosas lanzas de hielo calcularon cuidadosamente su impacto, evitando dañar la piedra mágica del Wyvern. Además, la zona alrededor de la piedra mágica fue cortada por las lanzas, permitiendo extraerla fácilmente. R. guardó la piedra mágica en su bolsa y declaró: exterminio completo. Bien. Rayos. ¿Qué pasa? R. murmuró involuntariamente, y Abel preguntó. Esta vez, Abel no hizo nada. En cacerías anteriores de Wyverns, Abel siempre había dado el golpe final, pero esta vez sacrificó su papel en la carga de ruptura. Un espadachín de rango parasitando en un mago de rango C, R. murmuró. No es mi culpa. Desde el principio dije que no era necesario. Abel defendió su inocencia. Abel, no hay de otra. Para la prueba del exterminio, llevaremos la cabeza del Wyvern. Tú la llevarás. Esta cosa. La cabeza parecía pesar más de 100 kilos. Tengo que llevar esto. El aire de desesperación rodeó a Abel. Pero entonces notó algo. Oye, ¿no huele algo dulce? ¿Cómo? Abel, si no quieres cargarla, intenta distraerme de una manera más hábil. No, no es eso. Yo no huelo nada, Capitán Yuru. Al dirigirse a Yuru, R. notó algo por primera vez: estaba paralizado. ¿Acaso se desmayó de pie? Es la primera vez que veo algo así. Mientras hablaban, Yuru recuperó la conciencia. ¿Qué pasó? No recordaba nada mientras estuvo paralizado. No te preocupes. El Wyvern ha sido exterminado. Abel comunicó solo el resultado, omitiendo los detalles. Oh, es cierto. Está destrozado. Ya no habrá peligro para el pueblo, gracias. Yuru inclinó profundamente la cabeza. No es nada. Oye, Capitán Yuru, ¿no huele algo dulce por aquí? ¿Dulce? El olor de la sangre del Wyvern es fuerte, así que no puedo sentirlo. Supongo que tienes razón. Abel sonrió amargamente ante la respuesta común de Yuru. Aunque seguía intrigado, inclinó la cabeza repetidamente. Abel, no importa qué, harás tu trabajo. R. declaró con firmeza. El trabajo de Abel, llevar la cabeza del Wyvern. Aunque Yuru ya había confirmado el exterminio, técnicamente no era necesario llevar la cabeza. Más tarde, Abel arrastraba la cabeza del Wyvern con una mano. Incluso R. tuvo piedad y usó Iseban debajo de la cabeza para facilitar el transporte. Por cierto, el resto del cuerpo fue transportado por el carro mágico de R. Al ver esto, Abel murmuró. ¿Por qué solo yo tengo que llevar la cabeza? No tiene sentido. Después de regresar al pueblo Mochu Mochi con la cabeza del Wyvern, ambos fueron agradecidos por los padres de Kenneth y todos los aldeanos. Esa noche, según los registros, hubo una gran fiesta en el pueblo con carne de Wyvern. A la mañana siguiente, los dos partieron del pueblo, despedidos con gratitud por los aldeanos. Abel, esta dirección no lleva a Cray, ¿verdad? Sí, algo me preocupa. Después de salir del pueblo, R. y Abel no se dirigieron a Cray ni a Lune. ¿Es ese tema del olor dulce que mencionaste ayer? Así es. No puedo dejar de pensar en ello. ¿Tienes alguna idea? Sí. Ese olor, creo que atrae locamente a los Wyverns. ¿Un olor que vuelve locos a los Wyverns? Abel declaró con certeza, y R. inclinó la cabeza. En su mente, apareció la imagen de un gato enloquecido por el matatabi. Aunque los Wyverns eran un poco más grandes y robustos que los gatos. Si algo así existe,
¿Los wyverns se reunirían? Debemos erradicarlo del mundo. ¿Qué es exactamente ese olor? Es un componente extraído y refinado de los pétalos de la flor banabana. Cuando se quema, emite ese aroma. Así que no te preocupes, no ocurre naturalmente. Ah, entonces está bien. RY se sintió aliviado con la explicación de Abel. Pero al mismo tiempo, algo lo golpeó. Si no ocurría naturalmente, fue causado artificialmente. Es muy probable. Si ese olor proviene de los pétalos de banabana, alguien lo hizo a propósito. ¿Con qué propósito? Ese olor solo atrae wyverns. Así que alguien lo hizo para atraer wyverns. Tanto Abel como RY fruncieron el ceño. Una cosa tan problemática no inspiraba buenas emociones. Claro que no fue alguien del pueblo Mochu Mochi, ¿verdad? Probablemente no. El proceso de extracción y refinado de banabana es extremadamente especializado. Además, la flor no crece por aquí. Solo florece en el norte, y en los países centrales, su distribución es limitada. ¿Dónde es eso? En el norte del imperio. Otra vez el imperio. RY respondió con evidente frustración a la respuesta de Abel. Abel no entendía muy bien por qué RY decía otra vez, pero decidió no pensarlo demasiado. Supuso arbitrariamente que, en la mente de RY, habían estado luchando contra el imperio repetidamente. O tal vez solo quería usar la frase, otra vez. De cualquier manera, no parecía necesario preocuparse por ello. Sin embargo, lo que RY dijo a continuación sí merecía atención. Ya sabes, creo que sería mejor para la paz del mundo si simplemente destruyéramos el imperio. No, detente. Destruir algo en nombre de la paz es una contradicción, ¿no crees? ¿Tu falsa filosofía no importa? Las intrigas del imperio que ponen en peligro a los buenos ciudadanos del reino, eso no se puede pasar por alto. Bueno, si ese aroma realmente proviene de los pétalos de bañaba. Si te equivocas, Abel, tendremos que ofrecer tu cabeza al imperio para llegar a un acuerdo. No entiendo. RY presentó la opción de sacrificar a Abel, quien no lograba seguirla completamente. Pero, ¿por qué sabes tanto sobre esa flor? ¿Acaso, alguna vez fuiste un jinete de wyvern y usaste ese aroma para destruir pequeños países? ¿Qué clase de idea loca es esa? Lo aprendí cuando era joven, antes de salir del Castillo Real. ¿Castillo Real? Ah, ya veo, otra vez el argumento de ser un príncipe, ¿eh? Es un hecho, no un argumento. RY se encogió de hombros mientras negaba con la cabeza, y Abel suspiró levemente. RY no estaba convencido de que Abel fuera el segundo príncipe, o más bien, aunque últimamente había empezado a creerlo, parecía no querer admitirlo. Además, ¿no viste la montaña de deberes que me asignó mi hermano mayor? Cuando partieron hacia Twilicland, Abel estaba sepultado bajo una montaña de tareas asignadas por Caín, el príncipe heredero. RY, quien viajaba en el mismo carruaje, lo había visto. Ah, ¿eso? Seguro sobornaste a alguien como Copilas la transcriptora para falsificar pruebas. Es una táctica común. ¿Por qué siempre dices eso? RY señaló con indiferencia, y Abel respondió con incredulidad. Pero luego RY sacudió ligeramente la cabeza y continuó. Bien, en realidad, sí creo que eres el segundo príncipe. Phelps lo dijo, así que, prefieres creerle a Phelps en lugar de a mí, ¿verdad? Es obvio. Phelps parece mucho más confiable que tú, que solo pareces un aventurero común. Phelps Ainlane es el primogénito del marqués Ainlane, cuya capital está en Acray. También es un aventurero de rango B perteneciente al gremio de aventureros de Lune y el líder de una partida de 40 personas llamada la Brigada Blanca. Además, es un noble extremadamente popular entre las mujeres debido a su apariencia. A pesar de eso, hay aspectos en los que superas a Phelps. Por ejemplo. No se me ocurren ahora, pero seguro que algo hay si lo pienso bien. Entiendo cómo me evalúas, RY. Abel fingió dar un gran suspiro.
Pero entonces RY pareció tener una idea y aplaudió. Ah, lo tengo. ¿Qué? Me invitas a comer. Eso es todo. Invitar a comer es muy importante. Sí, supongo. Entonces, si alguna vez dejo de invitarte, el valor de tu existencia desaparecerá. Así que mi existencia depende de la comida, ¿eh? Sí, la comida es grandiosa. ¿Verdad? Abel sacudió ligeramente la cabeza mientras RY sonreía sin razón aparente. Por supuesto, había una diferencia en la percepción entre ellos. Quizás, la dificultad de que las personas se comprendan mutuamente radica precisamente en estas diferencias de percepción. Mientras hablaban de esto, llegaron al lugar donde habían derrotado al wyvern. De hecho, todavía puedo oler ese dulce aroma. Ahora que lo mencionas, siento algo. Antes también pensé que tus sentidos son increíblemente agudos, Abel. ¿Sí? Respondiendo vagamente a RY, Abel continuó husmeando en busca del origen del aroma. Después de todo, la mayoría de las veces uno no es consciente de si sus sentidos son más agudos que los de otros. Aunque esté rodeado de enemigos, yo nunca podría sentir su presencia. RY, tú puedes detectarlos con magia, así que no necesitas hacerlo, ¿verdad? No es eso. Me gustaría poder decir cosas como, siento su presencia. Suena más genial, ¿no lo entiendes? Eso es lo que llaman mono nowhere. ¿Qué diablos es mono nowhere? Mientras mantenían esta conversación, Abel apartó la hierba mientras avanzaba. Este es... ¿Cuál? Abel señaló, y RY miró por encima de su hombro. Allí había un plato plano que estaba casi completamente roto. Está roto, el wyvern enloquecido debe haber. Sí, probablemente lo rompieron accidentalmente por el ímpetu. Con el banabana, se coloca líquido refinado sobre este plato y se prende fuego. Este método hace que el aroma se adhiera fácilmente a los árboles cercanos. Aunque el aroma en sí se dispersa fácilmente con el viento y puede viajar bastante lejos, aún así. Los wyverns viven muy lejos de aquí, ¿verdad? Muy lejos. Es decir, un solo plato no es suficiente. Debe haber una cadena de estos platos que guía a los wyverns desde su hábitat hasta aquí. Es un proceso extremadamente complicado. Ciertamente, no es algo que alguien pueda hacer como un simple acto de vandalismo. RY se acercó al plato roto e inhaló el aroma moviendo la mano, tal como había aprendido en clase de ciencias. Desde esta distancia, incluso yo puedo reconocer el aroma. Definitivamente es dulce. Podría describirse como similar a la vainilla en los recuerdos terrestres, pero más, empalagoso. Sonar activo. La magia sonar activo de RY permite analizar las reacciones del objetivo al impactar vapor de agua en el aire. Con eso, Abel, podríamos rastrear el origen de este aroma. ¿En serio? Abel se sorprendió ante las palabras de RY. Y murmuró para sí mismo. Mi agudeza sensorial parece desvanecerse frente a la magia de RY, ambos comenzaron a seguir el dulce aroma. Diamante negro. Entiendo que es una orden imperial. Aún así, honestamente esperaba que nos avisaran con anticipación. Le pido disculpas. El general Rancius, comandante del 20º Regimiento Imperial, fruncía el ceño. Frente a él, el suboficial Jürgen Bartel, adjunto al vicecomandante de la División Mágica Imperial, inclinaba la cabeza. Rancius volvió a leer la carta de órdenes que Jürgen le había entregado. No había duda, era una orden escrita personalmente por el emperador Rupert B. Primero, eso mismo era extremadamente raro. Incluso cuando se emitían órdenes imperiales, generalmente no eran escritas directamente por Rupert, sino por su mano derecha, el gobernador Hans Kirchhoff. Aunque, claro, seguía siendo una orden imperial. Las órdenes imperiales en el imperio tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra cosa. La misión de Jürgen Bartel, el suboficial frente a él, era mapear el reino. Nick Clay. Para ello,
10 miembros de la División Mágica Imperial liderados por Jürgen estaban utilizando herramientas alquímicas recién desarrolladas por el Gremio Imperial de Alquimia. Sus movimientos coincidieron casualmente con los del 20º Regimiento, comandado por el general Rancius. Sin embargo, esto no causó ningún problema operativo ni conflicto territorial entre ambos grupos. Nadie hizo comentarios mezquinos como, este es nuestro trabajo, no interfieran. A pesar de eso, Rancius mencionó que preferiría haber sido informado con antelación. Pero en realidad, sabía que no era necesario. Lo que probablemente motivó su comentario fue el orgullo del 20º Regimiento, conocido como el Regimiento de las Sombras. Frente a él estaba Jürgen Bartel, el asistente de un hombre famoso, Oskar Luska, el mago infernal. Un nombre conocido en todo el imperio y las naciones centrales. El asistente de Oskar. Tanto Oskar como Jürgen pertenecen al División Mágica Imperial, un grupo mágico directamente bajo las órdenes del emperador Rupert V. El cuerpo está liderado por la 11ª princesa Fiona Rubine Bornemisa, y se rumorea que es el as bajo la manga oficial del imperio de Ui. Sí, el as visible. Por otro lado, el 20º Regimiento bajo el mando del general Rancius, conocido como el Regimiento de las Sombras, también es un as bajo la manga del imperio. Actúan en las sombras donde nadie puede verlos. Sí, el as invisible. El general Rancius suspiró ligeramente y habló. No, si era una orden imperial, es natural que no nos informaran antes de actuar. ¿Mis palabras anteriores fueron un error? Por favor, olvídelas. Después de decir eso, el general Rancius inclinó la cabeza. Incluso Jürgen se sintió desconcertado por este gesto. Era cierto que la tarea debía completarse rápidamente debido a su naturaleza como orden imperial. Sin embargo, desde la perspectiva de Rancius, quien ya estaba operando en el reino, era comprensible que deseara algún tipo de aviso. De hecho, Jürgen y sus 10 compañeros del División Mágica Imperial ya habían recolectado información detallada para crear mapas en varias partes del reino. Durante ese tiempo, habían evitado ser detectados por el 20º Regimiento, que operaba en secreto por todo el reino. Sin embargo, inevitablemente fueron descubiertos por el propio general Rancius, quien se había trasladado recientemente a la región sur de Acray. La información topográfica de un país enemigo, es decir, la creación de mapas, es crucial para determinar el éxito o fracaso de una operación militar. Que Su Majestad haya asignado esta misión a la División Mágica Imperial, su grupo más selecto, muestra su profunda estrategia. Jürgen asintió en silencio ante las palabras del general Rancius. Tanto Rancius como Jürgen, estando cerca del núcleo militar del imperio, sabían que pronto estallaría una guerra a gran escala. Es decir, la invasión del imperio de Ui al reino Niclei. Las actividades de sabotaje llevadas a cabo por el 20º Regimiento de Rancius y la recolección de información geográfica por parte del División Mágica Imperial liderado por Jürgen no eran más que preparativos para dicha invasión. Ni siquiera dentro del ejército imperial se compartía información sobre las acciones del otro. Por eso, situaciones como esta podían ocurrir, pero era necesario para evitar filtraciones de información. Los comandantes pueden discutir sobre el campo. En resumen, no es nada más que eso. Tras finalizar la discusión, cuando Jürgen se disponía a alejarse del 20º Regimiento para retomar la cartografía. Su Excelencia, hay 2 aventureros siguiendo el aroma del incienso. Hay aventureros con un sentido del olfato tan agudo. Todavía necesitamos atraer más Weavers. Eliminen a cualquiera que interfiera. ¿Hasta dónde han llegado esos aventureros? Ya están en el segundo punto de instalación. Eso está muy cerca. ¿Qué estaban haciendo los vigías? Elimínenlos de inmediato. El general Rancius dio la orden, y sus subordinados salieron corriendo apresuradamente. Rancius se volvió hacia Jürgen y dijo: el segundo punto de instalación del que hablan es donde encontramos a ustedes. ¿Qué pasa con la información cartográfica de esa área? No, fui llevado allí justo antes por uno de mis subordinados. Ya veo. Eliminaré a los aventureros de inmediato, así que continúen obteniendo la información con sus herramientas alquímicas. Sí. Tras decir eso,
El general Rancius abrió la puerta del escondite y salió. Uno de los subordinados de Jürgen, que había permanecido en silencio detrás de él, finalmente habló. Suboficial Jürgen, esto no parece bueno. Sí, Clit, estoy de acuerdo. Por eso quería evitar involucrarme en este tipo de cosas. Clit respondió, y Jürgen contestó en voz baja. El plan de Jürgen era recopilar información sin ser detectado y llevarla de regreso al imperio. Especialmente evitando el contacto con las diversas fuerzas imperiales que ya estaban operando en el reino. Sabía que el 20º regimiento, bajo Rancius, ya estaba activo en varias partes del reino, pero deliberadamente había evitado el contacto hasta ahora. Sin embargo, eventualmente fue descubierto por Rancius. Aunque consideró comunicarse brevemente para obtener información y luego retirarse, algo lo incomodaba. Algo me dice que esto no va a terminar bien. Solo una corazonada. Pero Jürgen Bartel, el segundo hijo de la familia Bartel, que ha producido muchos guerreros, entrenado desde niño y luchando en el campo de batalla desde antes de la edad adulta, tenía una experiencia poco común para su edad. Esa experiencia le advertía. Ten cuidado. Sin embargo, lo triste es que nadie te enseña exactamente cómo tener cuidado. Mientras tanto, Abel, hay personas vigilándonos. Así que, han mordido el anzuelo. ¿Qué? ¿Quieres decir que éramos el cebo todo este tiempo? RY estaba sorprendido por las palabras de Abel. Solo era una posibilidad que consideré. Debiste haber dicho algo desde el principio, así tendría tiempo de prepararme mentalmente. ¿Preparación mental? Abel sacudió la cabeza ligeramente, sin entender la queja de RY. Una preparación mental para ser usado como cebo, no era algo difícil de entender. Pero este era RY. ¿Necesitaba preparación mental si podía eliminar cualquier amenaza sin problemas? Decidir si usar magia para interceptar o enfrentarse con la espada. Si simular una batalla prolongada antes de derrotarlos o mostrar nuestra superioridad de inmediato. Hay varias cosas que considerar mentalmente. Sí, en serio no me importa nada de eso. Abel descartó rápidamente la explicación de RY. Pero no bajó la guardia. ¿Los que nos vigilan, nos atacarán? Refuerzos. Un grupo de 10 personas, están deteniéndose a cierta distancia. Entonces está decidido, van a atacar. Bueno, sería conveniente si el comandante estuviera entre ellos. RY reportó los refuerzos detectados por su sonar pasivo, y Abel expresó su deseo. El contacto ocurrió 1 minuto después. Deténganse ahí. 3 hombres aparecieron frente a RY y Abel, y el que estaba en el centro gritó. Ese hombre es fuerte. Sí, también lo creo. Abel y RY susurraron entre ellos. 3 al frente, 2 atrás, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, 9 en total. Entendido. RY transmitió el número de enemigos detectados por su sonar pasivo, y Abel asintió. Pero... más refuerzos. Un grupo de 10 personas, se detuvieron a cierta distancia. 19 en total. Esto será un poco problemático. Espere, esta reacción. RY inclinó ligeramente la cabeza. Luego revisó nuevamente la información con su sonar pasivo. No me equivoco. Entre los 10 afuera, hay alguien conocido. Definitivamente son del ejército imperial. Ya veo. Entonces, estos también deben ser del ejército imperial. Tengo una idea de quiénes podrían ser. ¿Sabes quiénes son estas personas? No estoy seguro, pero podemos intentar confirmarlo. Abel asintió una vez y cortó la conversación con RY. El hombre al mando frente a ellos continuó hablando. Aventureros, sabemos lo que han estado haciendo. Lo que queremos saber es hasta dónde han reportado esta información y qué tanto sabe la persona que les encargó esta misión. Sería ideal si pudieran decirnos sin complicarnos demasiado. Nos dejarán ir si les decimos la verdad. Eso también es una posibilidad. Ante la confirmación del comandante,
Abel sonrió maliciosamente. Mentiroso. No planeas dejarnos ir, ¿verdad, Regimiento de las Sombras? En el momento en que Abel mencionó, Regimiento de las Sombras, la atmósfera de los hombres que los rodeaban cambió. Era una clara intención de matar. Sabían que debían eliminar a aquellos que poseían información prohibida. Me intriga cómo saben de nosotros. ¿Fallaron en el ataque al Marqués Ope? He escuchado que los aventureros que lo impidieron han hablado. Después de decir eso, Abel recordó algo y miró fijamente al hombre comandante. Luego, lentamente, abrió la boca. El ataque fue liderado por el comandante del 20º Regimiento. ¿Eres tú, General Rancius? En ese instante, la sorpresa se mezcló con la clara intención de matar que emanaba de los hombres del Regimiento de las Sombras. Incluso entre la nobleza imperial, pocos conocían el nombre del comandante del 20º Regimiento. Que un aventurero del reino lo supiera era normal. Así que no son simples aventureros. No, solo somos aventureros. El comandante, el general Rancius, frunció el ceño mientras hablaba, y Abel respondió relajadamente. Pero en su mente, Abel estaba pensando intensamente. ¿Por qué está aquí el as bajo la manga del imperio? No es normal que el regimiento de las sombras esté aquí, y menos su comandante. ¿Quieren hacer algo en Acray? ¿Para qué? Además, incluso el regimiento de las sombras tendría dificultades para realizar actividades de sabotaje en el feudo del Marqués Ainlein, famoso por su excelente contrainteligencia. Quizás están atrayendo wyverns para causar destrucción. Tan simple es su objetivo. Tal vez solo quieren mantener ocupados al Marqués Ainlein, su caballería, su cuerpo mágico y los aventureros de Acray. Sí, si aparecen muchos wyverns, será difícil enviar refuerzos a otras partes del reino. Así que, esto es probablemente una preparación para algo que planean hacer fuera del sur. Un simple aventurero no debería conocer ese nombre. ¿No lo sabías? Todos los aventureros del sur del reino lo conocen. En ese momento, RY susurró desde atrás. Lucharemos contra estos 9 poco a poco, haciéndolos sufrir para traer a los 10 de afuera. Era la voz de RY. Abel entendió, pero no comprendía por qué RY quería hacerlo. Después de todo, si estos hombres pertenecían al regimiento de las sombras y el comandante frente a ellos era el general Rancius, serían enemigos formidables. Lentamente derrotarlos uno por uno. No me gusta, pero capturaremos a algunos y los haremos hablar. El general Rancius dio la orden, y todos los hombres desenvainaron sus espadas. Hasta aquí hemos llegado. Yo me encargaré del general, tú maneja a los demás. Abel declaró esto y avanzó rápidamente, desenvainando su espada con un destello. ¿Todo a mí? Y se van. Sorprendido por el repentino cambio de planes, RY congeló el suelo bajo los pies de los 8 hombres, excluyendo a Abel y Rancius, usando Iseban para tomar la iniciativa. Pero, como era de esperar del regimiento de las sombras, 4 de ellos notaron el cambio en el suelo y saltaron hacia atrás. Simultáneamente, RY también se movió, alejándose ligeramente de la pelea entre Abel y el general Rancius. Esta fue una consideración para facilitar la batalla a ambos. Al mismo tiempo, tenía la intención de separar a los enemigos. Desenvainando Murasame, estableció una situación inicial de 1 contra 4. Debería derrotarlos poco a poco. Crear una situación en la que los 10 afuera se impacienten y vengan a ayudar. A 8 hombres sería mejor. Al decir esto, el suelo congelado bajo los pies de los 4 desapareció. Los 4 se unieron al grupo de RY, convirtiendo la pelea en 1 contra 8. La razón por la que no se dirigieron hacia Abel y Rancius fue que su duelo era completamente fuera de lo común. Diamante negro. Como era de esperar del comandante del regimiento de las sombras, cuyo nombre resuena en el mundo. También es fuerte en combate individual, ¿eh? ¿Aventurero? ¿Realmente eres un aventurero? ¿Qué más podría ser si no soy un aventurero? ¿Un asesino del reino? Interesante sugerencia. El general Rancius, sorprendido por la inusual habilidad con la espada de Abel, hizo una suposición errónea.
La habilidad de Abel con la espada distaba mucho de lo que normalmente se esperaría de un aventurero. Es la ortodoxa escuela Hume, pero fiel a los fundamentos. Mi maestro me lo inculcó bien. Si descuidas los fundamentos básicos, tu técnica se vuelve superficial. ¿Realmente eres un aventurero? El general Rancius murmuró de nuevo, frunciendo el ceño. Los aventureros que conocía solían centrarse más en la apariencia y perseguían técnicas extravagantes con la espada. Nunca había escuchado hablar de fundamentos básicos de sus bocas. Los aventureros del imperio y los del reino no pueden compararse. El reino es el hogar de los aventureros. Nosotros somos los auténticos. Abel afirmó esto con orgullo, mostrando el orgullo de un aventurero del reino. Entiendo. Cambiaré mi percepción. El general Rancius dijo esto, blandió su espada ampliamente y saltó hacia atrás. Se alejó de Abel, tomó una respiración profunda y exhaló. Eso fue todo. Solo eso, pero... Involuntariamente, un sonido de admiración escapó de los labios de Abel. Solo respiró profundamente y exhaló, pero su atmósfera cambió. Podría decirse que su seriedad aumentó. El comandante del regimiento de las sombras aún tiene mucho fondo, ¿eh? Prueba si puedes alcanzarlo. El general Rancius respondió provocativamente a las palabras de Abel. Sus espadas chocaron aún más intensamente. Mientras tanto, aparte del duelo entre Abel y el general Rancius, también se libraba una batalla de espadas contra un mago. Una pelea de 1 contra 8, solo con espadas. Normalmente, tal enfrentamiento se resolvería rápidamente. Si uno de los lados tiene obstáculos a su espalda, tal vez podría prolongarse, pero aquí no había tales obstáculos. Además, los 8 eran expertos en este tipo de combate. ¿Un minuto sería lo máximo que duraría? Sin embargo, esta batalla de espadas continuó durante varios minutos. No solo eso, sino que cada minuto, uno de los 8 recibía una herida, perdiendo gradualmente fuerza. Clan, clan, clan. El sonido metálico resonaba repetidamente. Era el sonido de objetos duros chocando entre sí. Por un lado, las espadas de los 8 hombres. Por el otro, el hielo de 1. Crear hielo para bloquear las espadas. ¿Cómo puede una pelea cuerpo a cuerpo como esta ser posible? Qué difícil es pelear así. Las palabras escapaban inconscientemente de los labios de los 8 hombres del 20º Regimiento Imperial. Sí, el único, RY, estaba controlando la batalla generando y eliminando repetidamente pequeñas paredes de hielo con Ice Wall. No debía derrotarlos rápidamente. Tenía que torturarlos poco a poco para atraer a los 10 que observaban desde afuera. Este era el plan original al que RY se aferraba. Pero, sin importar cuánto tiempo pasara, los 10 de afuera no se movían. Por eso, RY comenzó a mover gradualmente el campo de batalla. Se alejó del duelo entre Abel y Rancius, acercándose poco a poco a los 10 que había identificado con su sonar pasivo. Al mismo tiempo, comenzó a derrotarlos uno por uno mientras se movía. Los soldados del 20º Regimiento que quedaban incapacitados yacían en el suelo a intervalos regulares. RY sabía que el grupo de 10 estaba observando la batalla con catalejos. Por eso, generaba paredes de hielo de manera que no fueran visibles desde lejos y no congelaba a los caídos. ¿El objetivo no eran esos soldados? Eran los 10 que observaban. Más específicamente, una sola persona entre ellos. La batalla de espadas entre RY y los soldados del 20º Regimiento llegó a una distancia de 100 metros de los 10 hombres. En ese preciso momento. Hice Casquid 3. Después de congelar a los 3 hombres restantes del 20º Regimiento, RY corrió hacia los 10 hombres. Al mismo tiempo, cantó. Squall, hice Casquid 10. 9 de los 10 fueron congelados, todos con expresiones de sorpresa. Sabían que el objetivo era un mago, y gracias al Squall de RY, mojaron sus cuerpos antes de congelarlos, pero uno escapó. Además, fue precisamente la persona que RY más quería capturar quien escapó. Como corresponde a un alto miembro del grupo de los famosos explosivos.
Impresionante reflejo. RY lo elogió. RY comprendió que, en el momento en que lanzó Squall, el objetivo creó una fina capa de tierra alrededor de su ropa para evitar que se mojara y así escapar. Un reflejo y velocidad de generación de magia impresionantes. RY y el hombre se enfrentaron. Moviste la batalla poco a poco porque nosotros éramos tu objetivo, ¿verdad? El objetivo murmuró esto. Ya tenía una espada desenvainada en la mano. Su postura parecía más la de un espadachín que la de un mago. ¿Reflejos afinados por el entrenamiento desde niño? El murmullo de RY parecía un monólogo, sorprendiendo al objetivo. Pero no respondió. Como alto miembro del grupo de los explosivos, supongo que tu magia también es impresionante, ¿no? ¿Nos hemos visto antes? ¿No lo notaste? En el Principado de Inverey, los explosivos aparecieron y se llevaron al príncipe soberano de Inverey y a su séquito al imperio. Explosivos, Su Alteza, tú y otra persona, los cuatro irradiaban una tremenda fuerza. ¿Estabas allí? Si estás congelando, entonces eres un mago de atributo agua del reino, no me digas. ¿Te diste cuenta? Soy RY, un mago de atributo agua, ¿y tú eres? RY preguntó, pero el objetivo no respondió. De todas formas, lo sabré pronto. Continuar llamándote objetivo o miembro de alto rango es incómodo. Jürgen. Así que eres Jürgen. Lo que quiero saber es qué estaban haciendo ustedes. Sé que el regimiento de las sombras estaba trayendo wyverns para actividades de sabotaje. Pero ustedes también. Así es. Ah, eso es una mentira. RY declaró esto firmemente. No explicó por qué estaba tan seguro de que era una mentira. Si tienes una razón diferente a la de ellos, ¿cuál es el propósito de su presencia aquí? Puedes decírmelo. Actividades de sabotaje con wyverns. Definitivamente otra mentira. Una vez más, RY declaró esto con certeza. ¿Por qué dices que es mentira? Los ojos humanos revelan instintivamente la verdad. Mentir es inútil. RY habló con una expresión llena de confianza. Jürgen lo observó, tratando de discernir si era verdad o no, pero no pudo llegar a una conclusión. De cualquier manera, solo tengo que derrotarte aquí. Puedes hacerlo. Jürgen dijo esto casi suavemente, y RY respondió provocativamente. Con magia sería imposible. Pero no es necesario. Al decir esto, Jürgen invadió rápidamente el espacio personal de RY. Clang. El agudo golpe de Jürgen fue bloqueado firmemente por Murasame en manos de RY. Agua. Los subordinados están congelados, una vez que te derrote, ¿se retirarán? Jürgen respondió despreocupadamente a las palabras de RY. Lo siento por el vicecomandante, pero yo te derrotaré. RY, el mago de atributo. Eso sería problemático. Así comenzó el duelo de espadas entre magos. Diamante Negro. Jürgen Bartel es el asistente del vicecomandante del División Mágica Imperial. Oscar Luzca, también conocido como el Mago Infernal. Por eso, Jürgen sabía que Oscar valoraba enormemente a RY. Aunque siempre lo expresaba con un tono amargo, reconocía que el nivel de magia de RY podría igualar o incluso superar el suyo. ¿Podría Jürgen vencer a alguien como RY? En un enfrentamiento mágico, sería imposible. Eso lo admitía. Es cierto que tanto Jürgen como RY eran magos. Pero eso no significaba que tuvieran que luchar con magia. Las espadas también servían. Y Jürgen era el segundo hijo de la familia Condesa Bartel, famosa por producir guerreros. A los 15 años, derrotó a su instructor de esgrima, y a los 16, ni siquiera su padre, el actual conde, podía igualarlo en habilidad con la espada. Incluso ahora, en términos de pura habilidad con la espada, solo su hermano 8 años mayor podría vencerlo. Y su hermano es uno de los 12 caballeros del emperador, uno de los caballeros más fuertes del imperio. Solo alguien de ese nivel podría derrotar a Jürgen en combate.
Incluso Oscar, a quien servía, no podría igualarlo en pura habilidad con la espada. Que Jürgen tuviera confianza al enfrentar a RY era completamente comprensible. Después de todo, había visto cómo RY manejaba una pelea de 1 contra 8 con facilidad. Una habilidad con la espada que no se esperaría de un mago. Pero no pensó ni por un momento que fuera un oponente imposible de vencer. Al menos, no tenía posibilidades en una batalla mágica. Ya todos sus compañeros estaban atrapados en el hielo. En última instancia, solo quedaba derrotarlo a través del enfrentamiento con espadas. Desde el principio, podría decirse que no había otra opción. Diamante negro. Esta espada es impresionante. Mientras bloqueaba la espada de Jürgen, RY estaba asombrado en su mente. Que un mago pudiera usar una espada con tal habilidad era, honestamente, algo inesperado. Golpes descendentes, cortes ascendentes, ataques diagonales, contragolpes, barridos seguidos de estocadas. Todos los movimientos estaban refinados. Era el resultado de haber practicado con la espada desde pequeño, cientos, miles, decenas de miles de veces. Se parece a la espada de Abel. Sí, la espada de Abel también era así. Una espada lograda no solo por depender de la habilidad natural, sino por el continuo esfuerzo. Tal vez tanto Abel como Jürgen compartían circunstancias similares en ese aspecto. RY no sabía nada sobre el origen de Jürgen. Tampoco conocía cómo había vivido hasta ahora. Sin embargo, la espada no miente. Revela cómo ha vivido su portador y cómo ha enfrentado la espada. Y la espada de Jürgen mostraba claramente que había sido forjada a través de un esfuerzo continuo sin atajos. Las espadas de este tipo de personas son gruesas y muy problemáticas. RY lo sabía. Este no era un oponente al que pudieran engañar con técnicas superficiales. No era alguien a quien pudieran derrotar rápidamente. Era más fuerte que él. Tenía que reconocer eso y luchar en consecuencia. Diamante negro. No se rompe. Mientras blandía su espada, Jürgen tuvo esa reflexión. La espada del mago de atributo agua frente a él era sólida. No importaba qué ataque lanzara, no se movía ni un ápice. Jürgen lo sabía. Que la defensa fuera sólida significaba que había enfrentado la espada con sinceridad. No es alguien que haya tomado la espada como un pasatiempo junto a la magia. Esta solidez, aunque sus características son diferentes, puede compararse con las de mi hermano mayor. El hermano de Jürgen, Armut Bartel, era uno de los 12 caballeros del emperador. Uno de los que se encontraban en la cima del imperio en cuanto a habilidad con la espada. Que esta defensa pudiera compararse con la suya no era algo común. Si me apresuro, perderé. Jürgen ya había tomado una decisión. Desde el principio, nunca pensó que sería un oponente fácil. Aunque creyó que tendría más oportunidades en un enfrentamiento con espadas que en una batalla mágica, pero entendió que esto también sería difícil. A pesar de eso, mientras sea humano, eventualmente surgirá una grieta. Manteniendo el control, esperaré ese momento. Desde el inicio, el ataque de Jürgen y la defensa de RY habían llevado el ritmo de la batalla. Siempre que no perdiera el control, no perdería. Cuando surgiera una grieta, podría aprovecharla para ganar. ¿Esa era la estrategia que Jürgen había decidido? Diamante negro. RY también había soñado alguna vez. ¿Qué pasaría si luchara en serio contra Abel? Aunque pensaba que probablemente nunca sucedería, quizás el enfrentamiento con Jürgen se convirtiera en esa pelea simulada. En pura esgrima, RY no tenía confianza en superar a Abel. Recientemente, poco a poco, había comenzado a dominar algo parecido a la Windrobe Esera, pero en versión magia de atributo agua, una técnica que aumenta toda su velocidad mediante magia. Si pudiera usarla libremente, tal vez podría aplastarlo. Pero aún no podía. Solo cuando entraba en un estado completamente desapegado, o en lo que algunos llaman la zona, podía usarlo. Pero aún no podía entrar en ese estado libremente e instantáneamente.
Al pensar en eso, la cima donde se encontraba Abel era realmente alta. Si había alguna posibilidad de superarlo en este momento, sería incorporando magia en su esgrima. Pero por ahora, no tenía idea de cómo hacerlo. Ni la menor idea. Cuando no entiendes. Volver a los fundamentos y lo básico. Un dicho de oro válido en todos los campos. Por eso, quienes dominan bien los fundamentos y lo básico son fuertes. Esa era también la razón por la cual RY valoraba tanto a Abel. Respiró profundamente, exhalando lentamente. Al hacerlo, naturalmente inhaló profundamente. Luego, adoptó la posición de Seigan. Eso era todo lo que necesitaba preparar. Después de eso, solo concentrarse en la espada y defender. Diamante negro. ¿Se ha vuelto aún más sólido? Jürgen frunció el ceño mentalmente. Honestamente, no esperaba enfrentarse a una espada tan sólida e inquebrantable. Había decidido mantener el control y esperar cualquier grieta que apareciera. Sin embargo, incluso así, el oponente no se movía. Más bien, con el paso del tiempo, se volvía más sólido. Si sus compañeros no hubieran sido capturados, definitivamente se habría retirado. En ese breve instante, la palabra compañeros cruzó la mente de Jürgen. Entró en su pensamiento. En el rabillo del ojo, veía a sus compañeros, todos ellos estaban encerrados en hielo. ¿Realmente estarían bien? No, era difícil creer que estuvieran bien siendo encerrados en hielo. Lo sabía, pero aún así, no podía ignorarlos y retirarse solo él. Además, el general Rancius probablemente seguía luchando. Su pensamiento vaciló. Su corazón vaciló. Su espada vaciló. Frente a un oponente inquebrantable, su propio juego se tambaleó. RY lanzó un amplio corte horizontal. Hasta ahora, Jürgen siempre lo había desviado, pero esta vez reaccionó un segundo tarde. Intentó plantar los pies y recibir el golpe con la espada en alto. Pero sus pies resbalaron. En ese momento, notó que bajo sus pies se había formado una capa de hielo, pero ya era demasiado tarde. En el siguiente instante, sintió un dolor en la parte posterior de la cabeza, y Jürgen perdió el conocimiento. Diamante negro. Mientras tanto, mientras los magos intercambiaban golpes de espada, en otro lugar, los espadachines también libraban su propio duelo. Uno era un aventurero, el otro un oficial militar. Desde que nos enfrentamos pensé que eras fuerte, pero superaste mis expectativas. En medio del duelo de espadas, Abel dijo esto con un tono ligero. Su oponente, el general Rancius, permanecía en silencio. Esta diferencia en sus respuestas reflejaba también la diferencia en el desarrollo del duelo. ¿Qué demonios es este aventurero? Ataque perfecto, defensa perfecta, técnica abrumadora. ¿Cómo es posible tal cosa? En su mente, el general Rancius estaba amargamente frustrado. Honestamente, estaba ansioso por la fuerza inesperada de Abel. Por supuesto, el general Rancius no era el más fuerte del imperio en esgrima. Tenía confianza en no quedarse atrás en cuanto al liderazgo del regimiento de las sombras, pero sabía que en combate personal había otros mejores. Por ejemplo, si se enfrentara a uno de los 12 caballeros del imperio, sabía que apenas duraría unos pocos enfrentamientos. Eso lo entendía. Pero tampoco lo avergonzaba. De hecho, si algo así sucediera, probablemente se retiraría rápidamente. Y ahora, sentía que debería retirarse de manera similar. Pero... allá, nuestros compañeros están siendo derrotados. Había 8 subordinados rodeando a un aventurero parecido a un mago con túnica, pero ahora habían sido reducidos a 4, y eso era visible desde aquí. Esa escena también era increíble. Es cierto que este no era el entorno urbano o los bosques densos donde el regimiento de las sombras era más hábil. Aunque había un bosque, era un terreno bastante abierto, pero aún así, que 8 miembros del regimiento de las sombras no pudieran derrotar a un solo aventurero era impensable. Además, con el tiempo, uno tras otro iban cayendo. Y otro cayó. Quedaban 3. En ese instante,
vieron al aventurero con túnica echar a correr. Al mismo tiempo, vieron a los 3 subordinados restantes congelarse. ¿Qué demonios es esto? Era una escena impactante. Si hubiera ocurrido frente a él, tal vez el impacto habría sido menor. Pero ocurrió a cierta distancia, y además no estaba prestando atención allí, por lo que la reacción del general Rancius se retrasó. Este era un campo de batalla. El oponente del general Rancius no era el aventurero con túnica. ¿Dónde estás mirando? Esas fueron las últimas palabras del espadachín antes de que la conciencia del general Rancius se apagara. Finalmente, RY derrotó a Jürgen, y todos los 19 soldados del ejército imperial se convirtieron en prisioneros de RY y Abel. Diamante Negro, bien, lo hemos logrado, qué gran captura. RY dijo esto con alegría. A su lado, como de costumbre, caminaba Abel, con el ceño fruncido, listo para regañarlo. Pero RY también estaba aprendiendo. Ya no le daba tantas oportunidades para regañarlo. Hoy tomaría la iniciativa. Abel, no digas nada. ¿Sabes que voy a decir algo? Por supuesto, ¿cuánto tiempo crees que nos conocemos? RY respondió con confianza y continuó hablando. Seguramente dirás que estás de mal humor porque tienes hambre y por eso vas a regañarme. No, ¿cómo puedes pensar eso en esta situación? Bueno, en cuanto a esta situación. Detrás de RY, había una fila de 19 carretas, cada una cargada con una escultura de hielo. A diferencia de lo habitual, no se podía ver dentro del hielo, pero la escena en sí misma podría llamarse espectacular. Por supuesto, él también sabía que dentro de esos bloques de hielo estaban los oponentes con los que acaban de luchar. No se puede ver dentro. Así es. Son personas malas que llevaron a cabo actividades destructivas en el reino y pusieron en peligro a los ciudadanos. Pero probablemente actuaron bajo órdenes imperiales. Ellos mismos lucharon valientemente. Los encerré en ataúdes de hielo solo para traerlos. No quiero exhibirlos. Es una muestra de misericordia de un guerrero. Misericordia de un guerrero. No sé qué es eso. ¿El espíritu caballeresco? ¿Caballería? ¿Algo relacionado con los caballeros? RY inclinó la cabeza. Entendía que el concepto de misericordia de un guerrero no se aplicaba, pero... ¿acaso no había un código caballeresco en un reino con caballeros? No hay honor, pureza, o la idea de que los caballeros luchan por su señor y por mujeres hermosas. No lo sé. En libros y cuentos, tal vez, ya veo. Parece que muchas cosas cambian cuando cambia el mundo. Es una época en la que el fin justifica los medios. ¿No es demasiado? Definitivamente. Dices una cosa y luego otra. Los espadachines son demasiado caprichosos. Necesitan entender mejor las sutilezas de los magos. Sí, estoy seguro de que esto no tiene nada que ver con los magos. Creo que es más un problema de la propia personalidad de RY. Después de decir eso, Abel miró la fila de carretas detrás de RY. De todas formas, el imperio está actuando bastante audaz. Antes también capturamos a algunas personas malas, ¿recuerdas? Somos una unidad antiterrorista. No sé qué significa, antiterror, pero supongo que hay muchos otros como ellos moviéndose en secreto. ¿Qué mundo tan aterrador? RY sacudió ligeramente la cabeza mientras hablaba sobre el terror del mundo. Diamante Negro. Oí, dijiste que entre las 10 personas afuera había alguien que conocías. ¿Verdad? Sí, lo dije. Lo conozco yo también. Es Jürgen. ¿Quién? Aunque RY mencionó el nombre, Abel no parecía entender. Como RY es amable, decidió dar una explicación adicional. ¿Sabes? En algún imperio, hay un mago famoso por su explosiva llama. ¿Verdad? El mago infernal, el barón Oscar Luzca, porque siempre lo llamas, fulano de la llama explosiva. Bien, este es su asistente, ¿perdón?
A pesar de la explicación perfecta de R. La reacción de Abel fue lenta. Jürgen es el asistente del fulano de la llama explosiva. ¿En serio? ¿Para qué mentiría aquí? No, fue una reacción automática. ¿En serio? Abel se llevó la mano a la frente. Así que en esta fila de carretas estaban el asistente de Oscar y el general Rancius, comandante del 20º regimiento. Definitivamente, ambos eran figuras importantes. Seguro que tendremos problemas. Como ciudadanos del reino, no podíamos simplemente ignorar a las personas que estaban llevando a cabo actividades destructivas en nuestro territorio, ¿verdad? Bueno, tienes razón, pero... R.Y. respondió con una expresión de obviedad, y Abel también reconoció que las palabras de R.Y. eran correctas. Sí, lo reconocía. Lo entendía. Pero... De repente, algo más cruzó su mente. Creo que antes dijiste que estas personas congeladas en hielo también pueden escuchar los sonidos externos y nuestras voces, ¿verdad? Sí, recuerdas bien. Con el ataúd de hielo normal, pueden escuchar, ¿normal? Pero este es diferente. Está extremadamente frío, así que están en estado de suspensión animada. Por eso, no pueden escuchar nuestra conversación. ¿Suspensión animada? Sí, una especie de estado medio muerto. Parece que la tecnología de conservación por congelación aún no existe en el reino. ¿Por qué los pusiste en ese estado? Porque Jürgen es un mago competente. Existe la posibilidad de que pueda activar magia solo pensando en ello, sin necesidad de hablar. Aunque así sea, pensé que si los dejaba inconscientes como estaría bien. ¿Activación de magia sin recitar palabras, ni siquiera palabras clave? Sí, exacto. Palabras clave. Palabras disparadoras. ¿Acaso tú, R.Y., puedes activar magia solo pensando en ello? Sí, puedo, ¿no te lo había dicho? Es la primera vez que lo escucho. Ahora se revelaba un secreto de R.Y. que ni siquiera Abel conocía. Abel, de repente, notó algo que R.Y. tenía en la mano. ¿Qué tienes en la mano? Esto. Es algo que Jürgen llevaba. Al decir esto, R.Y. mostró un cubo de unos 10 centímetros de lado. Parecía estar hecho de algún metal que emitía una luz opaca, pero no se podía identificar qué tipo de caja era. Esto es claramente extraño. Sé que es un objeto alquímico, pero no tengo idea de qué efectos tiene, para qué sirve o cómo se usa. No tengo ni idea. R.Y. dijo esto con un toque de frustración. A R.Y. le gusta practicar alquimia como pasatiempo. Pero este cubo era completamente incomprensible para él. Claro, no se abría, ni tenía botones. Eso era un poco frustrante para R.Y. Pero conocía la solución óptima. Le mostraremos esto a Kenneth. Si alguien podía identificar qué era esto, sería el genio alquimista, el barón Kenneth Hayward. Iremos directamente a la ciudad de lunes sin pasar por Akrai, eso no es problema. ¿Es para mostrarle esa caja a Kenneth? También. Pero más que eso, creo que deberíamos informar a Hugh lo antes posible. Informar, o más bien, entregárselos y dejar que se encargue del resto, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Informar rápidamente es lo que debe hacer cualquier profesional. R.Y. respondió desviando la mirada. Lo que decía era razonable, pero sorprendentemente carecía de poder de convicción. Bien, de todas formas, no podemos hacer mucho nosotros, ¿verdad? Abel habló mientras miraba la fila de carretas, y R.Y. también miró la fila siguiendo su mirada. Ser maestro de gremio es un trabajo difícil, sí, totalmente de acuerdo. Tanto Abel como R.Y. sacudieron ligeramente la cabeza, pensando en los problemas que caerían sobre el maestro del gremio, Hugh M. Seglas, como si fueran completos extraños. Diamante Negro. Territorio del Marqués Curcova del Imperio de Ui. El territorio del Marqués Curcova, conocido como una de las principales ciudades académicas del imperio, está gobernado por la marquesa María Curcova. En este momento, María estaba recibiendo a dos viejos conocidos.
Esto, Lady María, es muy delicioso. Ah, me alegra oír eso, Lady Fiona. Se ha vuelto muy popular como postre en el territorio. Pronto abrirán una tienda en la capital del imperio. Le aseguré al dueño que estaría bien, pero es muy precavido. Así que le dije que pronto vendría una mujer con un paladar más refinado que el mío para evaluarlo. No, no tengo tanta confianza en mi sentido del gusto como Lady María. María elogió a Fiona Rubine Bornemisa, quien se sonrojó intensamente. Lady Fiona tiene un sentido agudo. También en cuanto al gusto. Debería tener más confianza en usted misma. María dijo esto con una sonrisa. Mientras tanto, el otro viejo conocido, callado, comía felizmente. Oscar siempre ha amado los dulces. María observó a Oscar devorar un nuevo pastel sin detenerse, y rió. Aunque Oscar no dejaba de comer, desde el punto de vista del protocolo de mesa, su comportamiento era perfecto, sin defectos. El maestro sigue teniendo modales perfectos en la mesa, combinar velocidad y modales es extremadamente difícil. Tanto Fiona como María sabían que Oscar había sido entrenado en modales perfectos, pero aún así no podían evitar sorprenderse. Incluso Oscar, al sentirse observado por dos mujeres que lo conocían desde hace mucho tiempo, sintió un poco de incomodidad. Este pastel estaba especialmente delicioso. Le diré al dueño que el famoso mago infernal lo elogió. Debería tener la confianza para expandirse a la capital del imperio. María estaba feliz. Decías que esto es una ciudad académica, pero también surgen innovaciones en la comida. Así es, Lady Fiona. La atmósfera de la ciudad, o más bien del territorio, atrae a personas que quieren probar cosas nuevas. Imagino que lo primero con lo que se encuentran es con problemas financieros. Pero he oído que Lady María les adelanta dinero. Sí. Todos intentan comenzar gastando lo menos posible. Eso es maravilloso. Si empiezan pidiendo préstamos, generalmente fracasan. Pero también es un hecho que algunas personas tienen que abandonar justo cuando están a punto de despegar debido a la falta de fondos. A esas personas les doy dinero. Eso, lo hace como individuo, no como marquesa, ¿verdad? Sí. Hablo directamente con ellos, visito sus negocios si tienen alguno y escucho las opiniones de la gente, es muy divertido. Es increíble. María hablaba con alegría, y Fiona estaba sorprendida. Todo requiere dinero. Y yo tengo dinero. Así que lo uso. Ver el éxito o el crecimiento que resulta de eso me encanta. Lady María, me inspira. Los ojos de Fiona brillaban mientras miraba a María. María, algo incómoda ante la mirada de Fiona, sonrió con ironía. Lady Fiona ya está criando personas en un campo en el que yo no puedo, ¿te refieres a la división? Fiona era la líder del División Mágica Imperial. Sí. Mi territorio y tu división, en esencia, estamos criando personas. No hay diferencia. María sonrió suavemente al decir esto. Fiona se ruborizó de felicidad ante sus palabras. Disculpen interrumpir su conversación. Acaba de llegar un mensaje urgente desde la capital del imperio. Mary, la asistente de Fiona, trajo el mensaje y se lo entregó. Será. Después de leerlo una vez, Fiona dejó escapar un suspiro involuntario. Tras leerlo nuevamente, le entregó el papel a Oscar. Jürgen ha sido capturado, y también el general Rancius del Regimiento de las Sombras, en el sur del reino, cerca de Acray. Acray, es decir, el marqués Ainlein. ¿Crees que es posible? El antiguo comandante de la caballería real durante la Gran Guerra, María reaccionó ante el murmullo de Oscar. Aunque María no sabía nada de temas militares, conocía el nombre del marqués Ainlein del reino. Sabía quién era y lo que había hecho. El sur del reino está bastante lejos. Tomará tiempo llegar, María frunció el ceño al decir esto. Desde este territorio en el este del imperio, ciertamente, la distancia era considerable. Pero en la mente de Fiona y Oscar, que habían leído directamente el mensaje urgente, ya había surgido una respuesta. Maestro, al final del mensaje urgente,
¿Hay una orden directa del emperador? Sí. Recuperen todo lo perdido lo más rápido posible, utilizando cualquier medio necesario. Cualquier medio, significa exactamente eso. Fiona y Oscar intercambiaron una mirada antes de mirar a María. Solo María, quien había sido mirada, no entendía bien. Lady María, necesito pedirle algo prestado. La solicitud de Fiona era: diamante negro. Almacén interior del gremio de aventureros de Lune. Allí había 19 bloques de hielo alineados. ¿Y esto qué demonios es? Son bloques de hielo. Abel respondió sucintamente a la pregunta del maestro del gremio, Hugh M. Seglas. Pero el creador de los objetos intervino para corregirlo. Abel, sé más preciso. Esto es un ataúd de hielo. RY complementó adecuadamente la respuesta demasiado simple de Abel. Hugh M. Seglas, quien había hecho la pregunta, suspiró y sacudió ligeramente la cabeza. Mi pregunta fue incorrecta. ¿Qué hay dentro de este hielo? Gente mala del imperio que realizaba actividades destructivas cerca de Akrai. RY respondió y luego agitó la mano. Quizás debido a un cambio en la reflectividad del hielo, que antes no permitía ver el interior, ahora se volvió transparente y reveló lo que contenía. ¿Soldados imperiales capturados? Hugh murmuró. Luego volvió a preguntar a RY. Si están dentro del hielo de RY, ¿eso significa que están vivos? Hugh ya había oído rumores de que RY podía congelar personas vivas. Por eso quería confirmarlo. Sí, por supuesto. Supongo que especialistas los interrogarán y sacarán información, así que es mejor que estén vivos. RY evitó cuidadosamente usar la palabra tortura. Recordaba haber oído en algún lugar que existían métodos más inteligentes para extraer información usando magia o alquimia. ¿Interrogadores? No hay ninguno en Lune, pero sí en la capital. ¿Por qué usas nombres tan directos? Antes solían lastimar físicamente a las personas para obtener información. Ahora ya no se hace eso, pero es un vestigio de aquellos tiempos. RY sacudió ligeramente la cabeza mientras Hugh se encogía de hombros. Además, esto es un artefacto alquímico que estas personas llevaban consigo. RY mostró un cubo a Hugh. ¿Para qué sirve esta caja? ¿Quién sabe? Siento que nadie excepto un alquimista del nivel de Kenneth entendería qué tipo de caja es. Ah, Kenneth Hallward, ¿el varón, eh? Sí, recibimos una solicitud de parte del señor terrateniente a través del barón Hallward para el gremio. Era para cazar wyverns. ¿Verdad? Pero salieron a cazar wyverns y regresaron con operativos de sabotaje imperial capturados. No estábamos preparados para eso. Todo es culpa de Abel por notar un olor sospechoso, es mi culpa. Hugh inspeccionó los 19 ataúdes de hielo. Luego inclinó la cabeza. Oigan, estas 10 personas son magos, ¿verdad? Sí, lo son. Hugh preguntó señalando a Jürgen y los demás, y RY respondió. Estos otros 9, aunque están ligeramente equipados para ser soldados regulares, su equipo es de buena calidad. Son 19 personas extrañas. Eso es porque pertenecen a diferentes unidades, Hugh preguntó y Abel respondió. ¿Diferentes unidades? 9 de ellos pertenecen al Regimiento de las Sombras, es decir, al 20º Regimiento del Imperio. Los otros 10 pertenecen al División Mágica Imperial. Son unidades separadas. Regimiento de las Sombras, División Mágica Imperial, ¿eh? Espera, eso significa. Por cierto, el comandante del Regimiento de las Sombras, el general Rancius, también está congelado. De la División Mágica Imperial, el asistente de Oscar Luzca, el mago infernal, Jürgen o algo así, también está congelado. Hugh todavía no procesaba la explicación de Abel. Era comprensible. Claro, conocía los nombres del Regimiento de las Sombras y del División Mágica Imperial. Ambos eran grupos considerados cartas fuertes del Imperio. Para un aventurero común tal vez no significara mucho, pero siendo maestro del gremio, debía saber este tipo de información para no tener problemas.
pero que hubieran capturado al comandante del regimiento de las sombras y al famoso asistente del mago infernal, y que estuvieran encerrados en hielo. ¿Dijiste que el comandante del regimiento de las sombras y el asistente del mago infernal están aquí dentro? Sí. Este de aquí es el comandante, y aquel de allá es el asistente Jürgen, RY señaló mientras explicaba. Hugh comprendió. En el momento en que entendió, su rostro comenzó a palidecer. Incluso Hugh M.C. Glass, siempre tranquilo, entendió que esta era una situación que no podía manejar con calma. Y murmuró involuntariamente. ¡Qué desastre! Esa exclamación preocupó a RY. Pero estaban realizando actividades destructivas. Ah, no, entiendo. No los estoy culpando. Más bien, lo han hecho bien. De hecho, demasiado bien. Al comprender que Hugh no estaba enfadado, RY suspiró aliviado. Abel sacudió ligeramente la cabeza. Sin embargo, tratándose del imperio, seguramente vendrán a recuperar a estos tipos y sus herramientas alquímicas. ¿No provocaría eso una guerra? Con el antiguo reino tal vez sí, pero con el actual. El centro político probablemente no tendría el coraje de iniciar una guerra contra el imperio. Hugh respondió frunciendo el ceño ante la preocupación de RY. ¿Significa eso que solo expresarían su pesar por el ataque? Si alguna parte del país fuera ocupada, podrían actuar. Pero si fueron atacados y los atacantes simplemente se fueron, no creo que persigan responsabilidades hasta el punto de iniciar una guerra. Ah, eso lo entiendo más o menos. Si su poder militar es inferior, no tienen otra opción. El imperio puede hacer cualquier cosa asumiendo que una guerra con el reino sería inevitable. Pero el reino no tiene la determinación para iniciar una guerra con el imperio. La diferencia de poder genera una diferencia en las acciones. Abel respondió a las palabras de RY. El comandante del regimiento de las sombras y el segundo al mando explosión, definitivamente vendrán a recuperarlos, incluso arriesgándose. Probablemente sí. Tanto Hugh como Abel coincidían en esta percepción. Entonces, tenemos que actuar rápido. Nina. Sí. Hugh llamó a Nina, la recepcionista que había estado en silencio todo el tiempo. Informa al señor feudal. Todo lo que acabamos de escuchar. Además, comunica que quiero usar 19 grilletes de desmayo y todas las sillas de erosión forzada disponibles. Entendido. Después de recibir las instrucciones de Hugh, Nina salió de la cámara de almacenamiento. RY, confundido por dos términos desconocidos, le preguntó a Abel. Primero, el más suave. ¿Qué es un grillete de desmayo, Abel? Es un grillete que se coloca en el cuello de criminales peligrosos para mantenerlos inconscientes mientras son transportados. Es molesto porque se necesita más de una persona para moverlos, pero es mejor que dejarlos escapar. Ya sea un físico o un mago poderoso, si está inconsciente, no puede escapar. Qué impresionante. Definitivamente usa alquimia, ¿verdad? Sí. En la era del rey Richard fue desarrollada la forma original y, debido al riesgo de mal uso, se dice que la fórmula mágica es estrictamente confidencial. Aunque en todo el reino no debería haber muchos. Lune parece tener 19. Porque estamos en la frontera. Excluyendo la capital, aquí es donde más se guardan. Abel hizo su pregunta y Hugh respondió con una sonrisa. Incluso para RY, acostumbrado a verla, fue una sonrisa muy inquietante. Sin embargo, RY se sintió algo aliviado. Así que no tendré que quedarme vigilando continuamente con Ice Casket. También podríamos hacer eso, pero sería bastante agotador, ¿no? Hugh es un maestro de gremio razonable. Luego, RY decidió preguntar sobre el otro término desconocido, que sonaba inquietante, movido por una especie de curiosidad morbosa. ¿Y esa silla de erosión forzada? Literalmente, una silla que fuerza la intrusión en la mente para extraer información. Yo nunca la he visto, pero dicen que, aunque lleva tiempo, obtienes mucha más información que haciéndole responder preguntas una por una.
La información se transfiere a una herramienta alquímica especializada para revisarla después, lo cual es muy conveniente. ¿Conveniente? Parece ser que con la alquimia moderna no se puede fabricar. ¿También es de la época del rey Richard? Eso parece. Me alegra. Me siento algo más tranquilo. RY expresó su opinión honestamente. Cierto, podría ser más elegante que torturar para obtener información, pero forzar a alguien contra su voluntad a revelar información no me gusta. Aunque, claro, a veces están en juego el destino de la nación o las vidas de muchas personas, así que no puedo negarlo completamente. Entiendo cómo te sientes, RY. No, Abel, no digas nada. Simplemente no me gusta que sea contra la voluntad. Bueno, eso es propio de RY. Quiero comer pastel cuando tengo ganas y tanto como quiera. Eso es lo correcto para una persona. Sí, definitivamente suena como algo que diría RY. RY expresó su pensamiento comparándolo consigo mismo, y Abel lo miró con exasperación. Quizás les queda mejor esto que lo serio. Una vez que los 19 prisioneros fueron transferidos de Ice Casket a los grilletes de desmayo, finalmente RY fue liberado. Estas personas no serán enviadas a la capital, ¿verdad? Así es, si los enviamos a la capital, probablemente escaparían el mismo día. Eso es porque habría traidores ayudándolos. RY se emocionó un poco con la explicación de Abel. Situaciones como traidores o complicidad eran algo que no se encontraba fácilmente en la vida real, así que le causaban cierta emoción. Sí, no hay nada que hacer. Es una de las emociones más profundas arraigadas en el ser humano. No es algo que se pueda controlar conscientemente. ¿Por qué pareces tan feliz? Como humano, no hay nada que hacer. No entiendo. Frente a ellos pasaron los 19 prisioneros con los ojos cerrados siendo transportados. Entre quienes los transportaban, RY reconoció algunas caras, eran miembros del ejército de la frontera de Lune. Si el imperio viniera a rescatar a los 19 prisioneros, serían ellos quienes estarían en primera línea luchando. ¿Realmente, vendrán a recuperarlos? Esto es en el sur del reino. Desde el imperio debe ser bastante lejos, ¿no? Sí, es lejano. Tal vez la decisión de no enviarlos a la capital también se deba a que Lune está más alejado del imperio. Después de que el maestro del gremio informara a Finlay Forsyth, acordaron que sería mejor extraer la información aquí. Finlay Forsyth es el gran maestro de la capital, ¿verdad? El padre de la mujer que rechazó Hook. Oye, esa forma de decirlo no me gusta mucho. Hace 3 años, Hugh M. Seglar rechazó la propuesta de matrimonio con Elsie, la hija de Finlay Forsyth. Además, según lo que se sabe, tanto Hugh como Elsie se tenían cierto aprecio mutuo. ¡Qué desperdicio! Las relaciones entre personas son complicadas. Abel murmuró. RY lo miró sorprendido. ¿Qué pasa? Abel le preguntó a RY, quien lo miraba sorprendido. No, es que a veces dices cosas sensatas, Abel. Creo que digo cosas sensatas más a menudo que tú, RY. Esa frase lo arruinó todo. ¿Por qué? Ambos son iguales. Diamante negro. La unidad de ataque del imperio está tan lejos de la frontera que no pueden enviar una fuerza grande, ¿verdad? Sí, probablemente. Lo ideal sería que pudieran atacar directamente el lunes sin que nadie en el reino se dé cuenta. Una fuerza grande sería fácilmente detectada. Entonces, será una pequeña fuerza de élite. Así es. Tanto RY como Abel llegaron a la misma conclusión, aunque aún no específica. El imperio tiene una pequeña fuerza de élite capaz de atacar mansiones señoriales o cuarteles de caballeros. Exactamente. Ese sería el regimiento de las sombras liderado por el general Rancius, el 20º regimiento del imperio. Ya veo. RY sintió ante la clara respuesta de Abel. Abel es el segundo príncipe del reino. Desde pequeño ha estudiado las capacidades militares de las naciones vecinas.
En última instancia, solo hay dos formas de resolver los problemas políticos con otras naciones: diplomacia o fuerza militar. Y estas dos están estrechamente relacionadas, no existen por separado. Lamentablemente, lo que suele estar en la base es el poder militar. Diplomacia respaldada por poder militar, un patrón común. Fuerza militar respaldada por diplomacia, nunca he oído hablar de eso históricamente. Solo porque haya fuerza militar disponible en caso de emergencias que se puede ser firme en las negociaciones diplomáticas. El imperio entiende esto sorprendentemente bien. Así lo aprendió él durante su tiempo en el castillo del reino. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que tengan fuerzas ocultas que desconozcamos. ¿Crees que el UNE podrá defenderse? Abel hizo que Rey Griega murmurara preocupado. Debe estar mejor que la capital, donde la caballería del reino ha sido aniquilada. No. Los caballeros aquí deben estar entrenando con cera y otros, ¿verdad? Ciertamente, pero el espadachín con el que luché, Jürgen, era increíble. Probablemente los caballeros aquí no podrían derrotarlo. Es el segundo al mando del mago infernal. Debe ser fuerte. Abel respondió encogiéndose de hombros ante las palabras de Rey Griega. Mientras hablaban, los 19 prisioneros ya habían sido llevados. ¿A dónde van esas personas? A las sillas de erosión forzada, supongo. Pero solo una puede activarse, ¿verdad? Sí, recibimos ese informe. Probablemente usarán una para el general Rancius o el vicecomandante Jürgen, los demás, a las mazmorras subterráneas. Mazmorras subterráneas, entonces realmente existen. El tono de Rey Griega aumentó. Su anterior expresión preocupada había desaparecido por completo. Al parecer, emocionado por saber que cosas como traidores y complicidad son difíciles de encontrar en la realidad, estaba emocionado. ¿No lo sabías? Algún día tú también podrías entrar ahí, ¿quieres verlas una vez? Cuando yo entré, te llevaré conmigo, Abel. Arrastrarme contigo. Si vamos a morir, que sea juntos. Mutua disuasión asegurada para evitar confrontaciones. Diamante negro. Ambos viajaban en un carruaje. Uno de los 4 carruajes transportando a los 19 cautivos mudos. Cuando el Rey Griega pidió a los caballeros si podían llevarlo hasta la mansión señorial, accedieron. Por supuesto, esto se debía a que Rey Griega frecuentemente realizaba combates simulados con cera en el cuartel de caballeros. Deberías estar agradecido, Abel. Sí, lo estoy. Abel expresó su gratitud sinceramente. Ante esto, el Rey Griega sintió con una sonrisa. Claro, incluso si hubieran caminado en lugar de tomar el carruaje, no habría sido una gran distancia. ¿Estas dos personas no se cansarían? Aún así, era importante ir acumulando pequeños favores. Podría ser útil en algún momento. En primer lugar, porque las personas del Regimiento de las Sombras optaron por un método tan complicado como el sabotaje usando Weavers. ¿Quién sabe? Tal vez al principio intentaron algo diferente. Probablemente planearon un sabotaje normal. ¿Sabotaje normal? ¿Qué es eso? Lo típico sería el asesinato del señor feudal. Es común. Abel lo dijo sin cambiar su expresión, y el Rey Griega lo miró sorprendido. Matar a una sola persona puede causar grandes daños. Sería lo más efectivo. No. ¿Por qué no lo hicieron? Probablemente no pudieron. El marqués Alexis Heinlein gobierna Krai. Primero, él mismo es problemático porque fue el excomandante de la caballería del reino. Pero más allá de eso. Abel interrumpió deliberadamente sus palabras, atrayendo la atención de Rey Griega. Es experto en contraespionaje. Ah, sí, mencionaron algo así. Dicen que en Akrai, los espías extranjeros son capturados en 24 horas. ¿Qué? El Rey Griega se sorprendió por la capacidad de vigilancia. Una ciudad donde los espías no pueden permanecer ni 24 horas. Incluso en la Tierra del siglo XXI,
con cámaras de vigilancia por todas partes, es difícil imaginar una situación así. ¿Qué métodos usan? No sé los detalles. Anteriormente Phelps mencionó que también usan alquimia. Alquimia. Que estén usando eso es impresionante, propio del marqués. Heinlein. RY, presumiendo por alguna razón. Phelps es Phelps Heinlein, aventurero de rango B afiliado al UN y también hijo del marqués Alexis Heinlein, próximo heredero. Hemos llegado. El carruaje donde viajaban llegó a la mansión señorial. Agradecieron a los caballeros que los llevaron y bajaron del carruaje. Entonces, vamos a visitar a la persona que está en la cima de la alquimia. Ambos se dirigieron hacia el barón Kenneth Hayward. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.